en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya, al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Ahora sí le digo, póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a presentar, aleluya, este culto al Señor, creyendo que el Espíritu Santo está aquí. Y cualquiera que llegue a esta casa hoy sin salvación, que el Señor nos ayude, aleluya, y le toque y se pueda ir de aquí salvo, salva. Alguien enfermo se vaya sano, sana, aleluya, y podamos llevar nosotros la mejor parte. La hermana Mili Fernández nos va a dirigir nuestro culto en la tarde de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, porque podemos decir, aleluya, que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras alegrías, oh Dios, tú estás. Tu gloria, oh Dios, está con nosotros. Tú, oh Señor, aleluya, te manifiestas en medio de nuestra casa, en medio de nuestra oración, en medio de los lugares donde vamos. También lo hace, Señor, aleluya, en este lugar. Ayúdanos, porque hemos venido con expectativas, hemos venido a escuchar tu voz, hemos venido a adorar tu nombre, Señor, y te necesitamos. Presento a ti este devocional y te pido, Señor, aleluya, que ayudes a la hermana Mili, que vengas sobre de ella para que ella nos ayude, nos guíe a la adoración, Señor. Gracias te damos. Amén, amén y amén. La hermana Mili Fernández con nosotros. Se puede sentar. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿De verdad queremos que el Señor nos bendiga? Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. ¿Cuántos tienen razones para darle gracias al Señor? Y se atreve ahí donde usted está a decir, gracias, Señor, aleluya, dígaselo, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esta es una tarde de agradecimiento a Dios. Amén. Así que vamos a cantar ese coro que dice, queremos darte gloria. Amén. Y dice así, queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Aleluya. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Aleluya, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tú.
levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria, aleluya, y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya, gloria a ti, Señor. Maravilloso eres, Señor. Nadie como tú, Padre, nadie como tú. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria al Padre. Aleluya. Maravilloso eres, Señor. Hermanos, para mí esta tarde es bien especial. El domingo pasado, cuando a uno le dicen tienes que dirigir un devocional, uno ora, ¿verdad? Y quiere dar lo mejor de las alabanzas a nuestro Dios. Pero yo decía, el domingo pasado, pues yo decía, Señor, tú sabes que siempre nos gusta como llevar un tema dentro del devocional. Y estaba yo ahí, en medio del culto me estaba gozando, y de momento como que vino esta, no les puedo decir, sentí así que dice gracias. Y yo decía, Señor, eso va a ser lo que vamos a hacer. Te damos gracias día a día, pero en ese devocional yo quiero dar gracias. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene muchas razones por las cuales dar gracias. Y eso lo hacemos día a día, pero qué lindo es que esta tarde, Centro Cristiano Shalom, reconozcamos y demos gracias al Señor. Usted tiene que tener razones particulares. Tenemos muchas. Y yo me fui esa noche y a las 12:07 de la madrugada ya Adriana fue a cerrar la puerta porque yo estaba de agradecimiento todavía a las 12:07 allá con el Señor. Y pasaron cosas lindas en la semana luego que yo no me imaginaba. Yo estaba dando gracias por cosas que pues ahorita voy a compartir con ustedes. Pero en esto se lo comparto porque quiero que tengamos pues esa expresión de gracias en esta tarde. Quizás usted me dice, ay, es que tengo tantas preocupaciones, pero mire lo que dice en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquello que lo preocupe, mire, llevémoslos al Señor, demos gracias y vamos a cantar ese coro que dice que lo dejamos simplemente para acción de gracias, pero no. Esta tarde vamos a cantar, demos gracias al Señor, demos gracias. Y si mientras usted lo está cantando, siente, mire, alabar, glorificar y dar gracias, es lo que vamos a hacerlo. Así que vamos a cantar. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias a nuestro amo. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos
gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano canta conmigo sus alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Canten. Aleluya, gracias Señor. Se escuchan hermosos. Las aves cantan. Aleluya. Las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Amén, aleluya. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano canta conmigo las alabanzas a Cristo el Salvador. Una vez más. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano canta conmigo. Una vez más. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano canta conmigo las alabanzas a Cristo el Salvador. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. De verdad, hermanos, que no hay nada como alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Y les voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie para buscar la lectura de la palabra. Y vamos a buscar la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y vamos a hacer lectura a los versos del 11 al 19. En esta tarde, pues hay un hermano que yo amo mucho. Y ese hermano, que es el hermano Pedro B., que es mi hijo, pues él quiere darle un testimonio. Y él va a leer la palabra, pero estaba un poquito pachocito. No, que lo leyó rapidito. Y él va a leer esta lectura de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Él les va a decir unas palabras y rapidito pasa la lectura, pues, de la palabra. Así que por aquí está Pedro Bet. Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde le quiero dar las gracias por todas sus oraciones. También quiero darle un pequeño testimonio, y es que en los pasados meses estaba esperando una noticia, y específicamente esto es que
Estaba esperando ver si era aceptado a la escuela de medicina donde estoy trabajando y así ha sido. El Señor ha contestado mi oración Gloria a Dios. y también les quiero dar las gracias por siempre orar por mí, siempre preguntar por cómo estoy. También quiero aprovechar para leer la palabra Aprovechen lo que que se busca. encuentra en Lucas 17, del 11 al 19. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sano. Que el Señor les Amén. bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Vamos así mismo puestos en pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra nos guía, nos dirige. Ayúdanos, Señor, con este ejemplo de estos 10 leprosos a ser agradecidos para contigo siempre, Señor. Que dentro de nuestra alegría, que dentro de nuestra euforia en momentos dados, no nos olvidemos que tú eres el autor, Señor, que tú eres el que permite, Señor, bendiciones en nuestras vidas y que vengamos a ti a darte gracias, gloria y honra a ti siempre, que no perdamos de perspectiva que tú estás atrás, como dice el himno en la cortina, que Señor siempre demos gloria y honra a ti, Padre. Gracias por tantas cosas lindas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por aquellas puertas que cierras, que también sabemos que con un propósito, Señor, pero te alabamos y te damos gracias por el mayor regalo de amor, Señor, el mayor significado que hemos tenido de amor en nuestras vidas, y es haber dado tu Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Y pues nada, ahí Pedro Bet le decía, pues Pedro está solicitando, Pedro está haciendo como especie de un post-bachillerato en la universidad que está. Él es como un trabajo académico, está en investigación y él aprovechó estos 2 años, él estudió pues mucho para ese examen que se coge para ingresar a las escuelas de medicina y ya le habían contestado una. De hecho, cuando estuvo aquí en diciembre, pues recibió la noticia de la primera, pero él decía, pues mira, Señor, estoy ya aquí, si es tu voluntad, pues gloria al Señor. Eso pues fue, ¿verdad? Hecho, y pues siempre nuestra oración fue, si es tu voluntad que Él esté allí, pues tú glorifícate, Señor. Si no, pues donde tú quieras, allí, pues te vas a glorificar de igual manera. Así que les pido que continúen orando y sé que el tiempo corre, pero al igual Pedro, está Nicole, está fuera en España, está también, Dios mío, la nena de Margarita, Nacha, Ali, no me salía de momento, y otros muchos jóvenes que mueren mucho, que lo llevemos pues todos como padres en oración. Gracias por las oraciones. Hay un himno que queremos cantar rapidito, y yo me imagino que ese leproso cuando fue limpio, wow, diría, yo quiero estar más cerquita del Señor, de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a cantar el himno 267 y a mí me encanta el coro de este himno, porque yo creo que si nos sentáramos a contar de las maravillas del Señor, como dice yo lo veo así, como que dice, mira, jamás podrán contarme de Cristo ni aún la mitad. Amén. Así que vamos a cantarlo, acompáñenme. Amén. De Cristo cada día yo más cerca quiero estar. Él es mi rey amante, mi precioso Salvador. No
puedo en todo el mundo, amigo, cual Jesús hallar. Qué maravillas y prodigios sin cesar, jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de tu amor divino, tu poder y majestad. Ya miro cerca el día de regreso del Señor, y yo con muchos santos al encuentro sin igual. Hemos a las nubes alabando con fervor a Cristo el Rey glorioso, cuyo reino es eternal. Darme de Cristo la mitad, de tu amor divino, tu poder y majestad. Cuando estemos salvos en tu reino celestial, jamás nos cansaremos de servir al Salvador. Gozosos alzaremos nuestro cántico triunfal, y de arpas y los ecos subirán en su olor. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de tu amor divino, tu poder y majestad. Jamás, jamás, jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de tu amor divino, tu poder y majestad. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Ahora con nosotros nuestro hermano Héctor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se atreve usted a dar un gloria a Dios? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Israel y a la hermana Norma que ellos pasen al frente. Ellos van a ayudarnos en la recolección de las ofrendas. Gloria a Dios. Y usted y yo nos preparamos para que podamos ofrendar al Señor. Aleluya, en esta tarde. Pedirle al Señor que lo mucho o lo poco que usted y yo podamos dar es lo que el Señor ponga en nuestro corazón, sabiendo que esta iglesia va adelante y, y aun cuando lo hacemos con muchas cosas espirituales, también tenemos que hacerlo con las ofrendas. Hay cosas que pagar, hay asuntos que energía eléctrica y los demás no transan, no esperan. Aleluya. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí para la gloria del Dios. Y hasta el día de hoy siempre nos hemos mantenido. Siempre vamos adelante. Señor, gracias te damos. Venimos ante ti en esta tarde, Señor, para, como parte de nuestra adoración, queremos, Señor, devolverte de lo que tú nos das. Gracias, oh Señor, aleluya, que tenemos. Gracias que podemos dar. El apóstol le decía al pueblo que teníamos que trabajar, que teníamos que buscar hacer el bien y que teníamos que, aleluya, tener para que podamos dar. Qué bueno que eso se cumple en este lugar. Si alguien ha venido corto, si alguien ha venido en escasez, si alguien ha venido, aleluya, en esos días de dificultad, mira a ese alguien para que le bendigas, para que le ayudes, para que estés con esa persona, para que en la próxima también con alegría pueda dar, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a entonar el coro. Hemos dado gracias al Señor.
pero lo más grande pues es esa salvación. Así que vamos a cantar, gracias te doy, Señor, gracias te doy. En este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. En este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. En este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor. Agradecido usted por esa salvación. Pues que se escuche, hermano, que se escuche. Gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. En este día, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados, tu vida diste, oh buen Señor, que por mis culpas y mis pecados, ya diste, oh buen Señor. Gloria a ti, Señor, aleluya. Dios les bendiga y que no cese la alabanza y la gratitud en nuestras vidas para con Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice la hermana Mili, eso es un culto de acción de gracias por adelantado. Amén. Por adelantado. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que siempre tenemos que sacar tiempo para dar gracias. Eso es algo que no se puede limitar a un día en el año. Siempre es bueno que tengamos ese tiempo para adorar a Dios. Amén. Tenemos con nosotros a Beatriz López Marchán. ¿Dónde está Beatriz? Quiero saludarla, gloria a Dios. Amén. Bienvenida, bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros, Beatriz. No sabemos si tenemos alguna otra visita que esté con nosotros hoy, que podamos saludar en esta hora. Amén. Qué bueno. Los demás somos de aquí, aun cuando sí pues vemos una que otra cara que sabemos que nos están visitando. Y qué bueno que lo haya hecho por más de una vez. Gloria a Dios. Voy a dar estos dos anuncios. Sé que el hermano Eliseo está por ahí para cantarnos un especial. Si él se va moviendo poquito a poquito, pues ya en breve lo voy a presentar. Gloria a Dios. Tengo este que dice limpieza general del templo, sábado 9 de abril a las 8 de la mañana. Sábado 9 a las 8 de la mañana. Y esta mañana di un anuncio y lo voy a repetir a esta hora porque quiero que quede grabado en lo que estamos haciendo para que pues, tanto ustedes que están aquí, los que estuvieron en la mañana y los que vean el culto un poco más tarde, pues también lo sepan, que es que el próximo sábado, que es el 20, próximo domingo, que es el 20, nuestro culto comienza a las 4 de la tarde.
a las 4 de la tarde. Anótelo, que de aquí a allá se le olvida y aparece por ahí a las 2:30. Pero nada, si aparece a las 2:30 nos espera. Amén. No se vaya, no se vaya. Vamos a tener a nuestro hermano Eliseo Rivera con un especial y al regreso vengo para orar. Vamos a orar por las enfermedades hoy. Amén. Te bendiga, iglesia. Con temor y temblor estoy aquí para tratar de alabar a Dios. Tuya. Gloria a Dios. Santo tú eres Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, siento mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Dios. Aleluya. Santo tú eres Jesús. Poderoso tú eres Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Santo. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Póngase en pie, vamos a estirarnos un poquito antes de la predicación. Aleluya. Luego va a estar usted ahí sentadito, sentadita, un tiempo, pero queremos orar. Si usted trajo una petición de oración, yo tengo peticiones de oración. Aleluya. Y le doy gracias a los hermanos cuando me escriben, cuando me llaman y oran por mi salud, pero también cuando hermanos
Dios los levanta de madrugada y en sus tiempos y me escriben y me dicen, hermano, estoy orando por usted. Estoy orando por usted porque yo sé que eso es de Dios. Amén. Si Dios le dice a usted en una madrugada, ora por el hermano Héctor, sé que Dios tiene que estar envuelto en lo que está pasando. Gloria al Señor. Así que yo tengo petición. Usted tiene petición. Todo el que tenga una petición, levante la mano al cielo. Aleluya. Para que el Señor sepa que estamos orando, que estamos buscando. Alabado sea Dios, que el Espíritu Santo, que es poderoso, aleluya, y que puede hacer que haga, gloria a Dios. Javier, esto está un poquito alto, ayúdame en esto, que si doy un grito aquí hoy, te voy a romper amén. Aleluya, vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú nos has enseñado que podemos pedir en el nombre de tu Hijo, Señor. Y nos has dicho que pidamos, que busquemos, que toquemos, aleluya, que cuando estamos en necesidad, cuando estamos, Dios mío, aleluya, en momentos de dificultad, podemos ir a ti y tú estás presto para hacer milagros, para romper cadenas, para hacer aquello, aleluya, que nosotros no podemos hacer. En esta hora, oh Dios, aun cuando este es nuestro lugar de hospital, no queremos, aleluya, una atención de un médico humano. Queremos una atención del médico por excelencia, del médico poderoso, del médico que subió a la cruz, aleluya, y allí derramó su sangre por nuestros pecados, pero que la palabra dice, aleluya, que por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Presentamos a ti nuestras situaciones. Mira que a cada uno de los que alzó su mano, Dios, aleluya, tienen una petición delante de ti. Puede ser de salud, puede ser económica, puede ser de familia, puede ser de trabajo, puede ser, aleluya, de cualquier índole, pero tú eres poderoso porque tú creaste el cielo, creaste la tierra. Alabazo, Jabaquiama. Tú eres, aleluya, quien hace, aleluya, de la nada con tu palabra, aleluya. Aquel hombre lo entendió y le dijo, solo di la palabra, aleluya, y mi siervo va a sanar. Por ello te pedimos que tú envíes la palabra, Señor, que envíes la palabra, Dios, que envíe la palabra, ponle nombre, ponle mi nombre, ponle el nombre del hermano, de la hermana, ponle el nombre del otro, ponle mi nombre, Akama. Ay, Señor, aleluya, envía la palabra que necesitamos y algo va a ocurrir, aleluya, en lo que estamos pidiendo esta tarde aquí, Señor. Y te damos las gracias. Levante sus manos al cielo para que reciba lo que pidió y dígale al Señor, gracias, Señor. Yo lo recibo en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque puedo estar aquí esta tarde, Dios mío, de pie en tu casa. Aleluya. Por ello te doy las gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome su lugar. Aleluya. Dejo con nosotros nuestro pastor, reverendo José Cardona, para que entonces él pueda también presentar la predicadora de esta tarde. Dios les bendiga, amados. Qué bueno poder llegar aquí hasta la casa del Señor. Yo digo que si ustedes viesen la visión que tengo de frente, cuán hermoso se ve la casa del Señor cuando está repleta de sus hijos, cuando venimos a buscar esa presencia del Padre. Aleluya. Qué bueno nos gozamos. Realmente es un honor, es un privilegio. Nosotros, un día como hoy, que ya Puerto Rico habla del verano, empiezan a hablar de las playas y demás cosas. Ahora que se ha flexibilizado un tanto este asunto del COVID, la gente busca entretenerse y distraerse. Qué triste por demás, ¿verdad? Que eso lo que dura es lo que va a durar esta vida. Pero cuán importante es invertir y buscar aquello que es para la eternidad. Ustedes han tomado la mejor decisión. Amén. Qué hermoso, qué bonito. Dios lleva tiempo hablándonos y somos bendecidos por ello. En esta tarde tenemos, yo le digo de esta manera, ¿verdad? Yo le expreso que tenemos prédica orgánica porque es lo que el Señor produce aquí en la casa. Tenemos a nuestra hermana Iris y nuestra hermana Iris, pues ya el Señor,
yo repito, ¿verdad? La ha utilizado en múltiples ocasiones. Dios nos ha hablado a través de ella. ¿Habrá hoy de hacer excepción? Claro que no. Así que, ¿qué nos compete a nosotros? Con el oído, con el corazón, ¿verdad? Con el entendimiento para poder captar el mensaje de Dios para nosotros. Amén. Así que con nosotros nuestra hermana Iris. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Santo eres Jesús. Mi alma te alaba y te adora y te bendice y te glorifica. Verdaderamente, como dice nuestro pastor José Cardona, que la iglesia se ve hermosa. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Alabado sea tu nombre, Jesús. ¿Se escucha? Gloria a Dios. Alabado sea el Cordero. ¿Se escucha? Amén. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me escucho, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, la iglesia se ve hermosa. Así que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios y seguimos dando gracias. El devocional fue dirigido en agradecimiento a nuestro Señor por todas las bendiciones que nosotros recibimos de Él, por todo lo bueno que Él es, pero realmente por quien es Él, que merece siempre nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro agradecimiento. Hemos dado culto de alabanza y de adoración a Dios, y ahora viene una de las partes más importantes, que es la predicación de la palabra, el pan de la enseñanza. Así que en esta hora yo les pido que ustedes pongan su corazón dispuesto, manso y humilde para recibir aquella palabra que Dios tiene para ustedes. Amén, iglesia. Vamos a estar predicando en esta tarde bajo el tema: Jesús es un Salvador confiable en medio de los vientos contrarios. Qué promesa tan grande, ¿verdad? Que Él va a estar en medio de nuestra vida y Él siempre está en medio de todo. Así que nos vamos a ubicar en la porción de las Escrituras que se encuentra en Marcos, versículo 45 hasta el 52. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 6, versículo 45 hasta el 52. Marcos 6, versículo 45 hasta el 52. Y dice la palabra del Señor así: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oremos. Señor, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Sabemos que tu brazo no se ha cortado. Sabemos que la diestra de tu justicia nos sostiene cada día. Señor, que hubiese sido de nosotros si no hubiese sido por tus bondades, por tu gran amor y por tu misericordia. En esta hora vamos a declarar tu bendita y santa palabra. Palabra que nos dice que podemos confiar en ti, Señor, aún en medio de las tempestades de la vida, aún en medio de las situaciones, aún en medio de las crisis. Tú eres un Salvador confiable, un Salvador que nos llena de paz, que nos da seguridad, que nos da tranquilidad, Señor, que tú nos cubres, Señor, y que tú nos guardas. Esta hora te pido que declares inoperante todo poder antagónico que quiere impedir que tu palabra corra como un martillo.
que tú quebrantes la piedra, Dios, y que abran los oídos y el entendimiento para que podamos recibirla, Señor. Esto te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús amado. Amén. Iglesia, se puede sentar. Hay dos cosas, aleluya, que todo creyente maduro entiende y acepta. Y es que en el mundo este caído que vivimos vamos a tener dificultades y vamos a tener situaciones y vamos a tener problemas, donde muchas veces esos problemas parece que nunca van a terminar y que de ellos no podemos sacar nada bueno. Sin embargo, cuando nosotros leemos Romanos 8:28, dice que aunque nosotros pasemos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Nunca veamos como que todo lo que nos rodea dentro del propósito de Dios no hay una razón de ser. En las cosas de Dios todo tiene su razón de ser y esa es la confianza que nosotros tenemos en él. Sin embargo, en medio de toda dificultad, es importante que nosotros podamos entender que podemos confiar en nuestro Salvador. Iglesia, nadie va a llegar a la madurez en Cristo a menos que entienda, asimile y absorba estas dos verdades de la palabra del Señor. El Señor dijo a sus discípulos en Juan 16:33, al final del discurso en el aposento alto, que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos que yo he vencido al mundo. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades. Jesús nunca prometió que no iban a venir tormentas a nuestras vidas, ni vientos contrarios en nuestras vidas, pero sí nos aseguró que podemos experimentar en medio de la tribulación y las aflicciones la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Amén. La paz de Dios, que no es ausencia de problemas ni de dificultades, pero qué bueno que en medio de ellas, de esas dificultades, la podemos experimentar. Yo no sé usted, pero yo la he experimentado en medio de las crisis y de los problemas. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va por encima de lo que yo sienta, de lo que yo piense o de lo que yo crea. Esa es la paz de Cristo que dice que en la cruz del Calvario el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por él nosotros podemos hoy experimentar, gracias al sacrificio de Dios, esa paz de Jesucristo en la cruz. Amén. Así que yo sé que este pasaje que yo les he leído es muy conocido para nosotros. Sin embargo, les quiero ilustrar con esta historia algunos aspectos de nuestro Señor Salvador y Jesucristo que deben movernos a tener paz en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias y en medio de los momentos más difíciles. De esto se trata en esta tarde, esta porción de las escrituras que hemos leído. Y un primer aspecto que yo quiero tocar con ustedes es que nuestro Señor Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Cuando yo leo esta porción de las escrituras, lógicamente me tengo que mover unos versículos anteriores a esta que hemos leído, porque la historia se narra en este pasaje después que sucedió el milagro de los panes y de los peces, ¿verdad? Y vemos que dice la escritura que toda esa multitud que se había beneficiado del milagro de Jesús o de la multiplicación de los panes y los peces, ellos querían llevarse a Jesús por la fuerza porque querían hacerle rey. Y en medio de todo ese milagro de parte del Señor se levantó una euforia revolucionaria que pretendía darle un golpe de estado a Herodes y colocar a Jesús en su trono. Toda la multitud que había recibido el beneficio y los milagros de Jesús querían darle un golpe de estado a Herodes. Obviamente, un hombre que pueda alimentar, aunque la Biblia narra 5,000 personas, pero dice sin contar a los niños y a las mujeres, podríamos decir que alimentó aproximadamente a 20,000 personas
con 5 panes y 2 peces. Imagínense en qué clase milagro, el milagro de Jesús. Un Dios que sustenta, un Dios que provee, un Dios que está atento al cuidado y a la necesidad de la iglesia, de su pueblo y de todo. Esa multitud que estaba allí llevaba horas escuchando el mensaje de Jesús. Y a la hora de despedirlo, los discípulos dijeron, despídelos porque es tarde ya y no han comido. Y el Señor dijo, denle ustedes de comer. Y ellos se asombraron de dónde vamos para nosotros a alimentar tal multitud. Pero nuestro Dios que es poderoso, nuestro Dios que es milagroso, nuestro Dios que es misericordioso, nuestro Dios que no se desentiende de la obra de sus manos, hizo provisión para aquel pueblo. Y para nosotros en este tiempo también tenemos un Dios que hace provisión para nuestras vidas. No importa cuál sea mi necesidad espiritual, emocional, física. El hermano Héctor oraba y decía, presenta tu petición a Dios. Si es económica, si es de enfermedad, la que sea, preséntasela a Dios, porque tenemos un Dios que clamamos y responde en el nombre poderoso de Jesús. Pero el detalle de esta multitud es que ellos no querían a un Salvador. Ellos querían un evangelista de la prosperidad. Ellos querían a alguien que le resolviera sus problemas de inmediato, aquí y ahora. A veces eso sucede con nosotros como pueblo de Dios, que tenemos diversas necesidades, pero queremos que aquí ahora el Señor nos responda. Dios sabe cuál es el tiempo perfecto en medio de nuestras necesidades a la hora de responder conforme a su sabiduría, conforme a su entendimiento, y sabe por qué también en muchas ocasiones nos deja esperar. Es por eso que más adelante el Señor tuvo que decirle en Juan capítulo 6, versículo 26, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales. En otras palabras, ustedes me buscan, pero no entendieron el significado del milagro que yo acabo de hacer. No estaban reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Está la gloria, el poder, la unción, el amor y la misericordia de Dios que estaba manifestada allí a través del proveer las necesidades de ellos. Ellos no veían a Jesús como aquel que vino a reconciliarnos con Dios. Ellos veían a Jesús como un milagrero que podía implantar en Israel el más sorprendente y maravilloso programa de obra social. Pero qué bueno que Dios se cuida no solamente de proveer a nivel social. Dios quiere proveer en nuestras vidas a nivel espiritual, a nivel emocional, en todos los ámbitos de nuestra vida. Él quiere proveer, pero Él está más preocupado por la salvación de nuestra alma y por el perdón de los pecados, de que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Así que lo primero que Jesús hace cuando se da cuenta de esta euforia revolucionaria que se levantó allí, donde lo querían entronar como rey, es obligar a los discípulos a que se fueran de aquel lugar. Y dice Marcos 6:45, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran al otro lado, a la ciudad de Betsaida en la otra ribera. Es interesante porque esta palabra que Marcos usa aquí hizo que entraran en la barca es mucho más fuerte en el original griego, donde dice que los forzó, que insistió, que les demandó para sacarlos de aquel lugar antes que fueran contaminados e intoxicados con el pensamiento de la multitud. Gloria al Señor. Y Él lo hace porque el que nos formó conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón y conoce todo nuestro ser. Y Él sabía que los discípulos también tenían algunos conceptos errados y equivocados acerca del reino de Dios. Tanto así que la noche antes del arresto y de la crucifixión de Jesús, ellos estaban discutiendo entre sí para ver quiénes iban a tener los cargos más altos, importantes en el gobierno cuando Jesús fuera establecido como rey. Aleluya. Cuando este fuera proclamado públicamente como rey. Y aún después de la resurrección, dice Hechos 1:6, que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel?
en este tiempo, estos hombres tenían una expectativa irreal de lo que implicaba el reino de Jesús. Aleluya, en esta etapa de la historia redentora. Nosotros sabemos que Jesús vino, pero no para establecer de momento un reino terrenal. Él vino para establecer el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Pero ellos estaban mirando un rey terrenal, un rey que le resolviera sus problemas económicos, emocionales o no sé cuántas situaciones el pueblo pudiera tener. Así que imagínense el impacto que pudo producir en ellos al ver esta multitud de 20,000 personas queriendo entronar a Jesús como el rey de Israel. Los apóstoles no estaban preparados para este momento ni para esta popularidad mesiánica y el Señor lo sabía. Así que lo que hizo fue que los sacó de ese ambiente. El Señor no les permitió que pudieran disfrutar de ese momento de gloria, de los panes y los peces, que pudieran disfrutar de aquello porque no les convenía. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos los milagros de Dios, cuando vemos el poder de Dios, que queremos estar ahí? Queremos estar en esa escena, no nos queremos perder nada, que cuando Dios haga algo, tú y yo podamos estar ahí. Pues los discípulos querían estar ahí, pero el Señor le dijo, no, hay que sacarlos de aquí, no voy a hacer. Que verdaderamente Él sabe lo que hay que hacer en cada momento de nuestras vidas. Y Él entendía que eso era lo que Él tenía que hacer, que era sacar a los discípulos. Él tenía que sacarlos de allí, Él tenía que despedir la multitud y Él tenía que ir al monte a orar. Mis hermanos, Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Pero ¿saben cuál es el problema? Que aunque Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia de nuestras vidas, el problema es que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene. Y cuando los planes de Jesús no concuerdan con los nuestros, con lo que nosotros sentimos, tendemos a sentirnos confundidos y frustrados. Yo no sé si a usted le ha pasado. Uno piensa de una manera, uno quiere que las cosas se muevan así, pero Dios nos lleva por otra línea. Y cuando Dios nos cambia el panorama, nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque eso no era lo que nosotros esperábamos. Eso no era lo que yo quería. Pues eso no era lo que usted quería, iglesia. Y ahí viene la frustración. Aleluya. Pero Marcos 1:15 dice que Jesús predicaba: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor proclamaba por todas partes la llegada de su reino y ahora toda esa gente pretendía hacerlo rey. Por primera vez el plan de implantar un reino se veía viable y se veía posible, pero Jesús no vino al mundo a establecer, como yo les dije hace un momento, ese tipo de reino. Jesús vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios a través de su propia muerte en la cruz. Él vino para resolver el problema de todos los seres humanos que tenemos por la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Su meta en este punto de la historia no era establecer un reino terrenal, no era llegar al trono, sino era llegar al Calvario. Aleluya. Y aunque ellos no pudieran entender lo que Jesús estaba haciendo, fue necesario sacarlos de allí. Y así hace muchas veces Jesús con nosotros, que aunque no lo podamos entender, Él nos saca. Iglesia, yo no sé cuáles son tus dificultades por las que tú puedes estar atravesando en este momento, pero he orado al Señor para que consuele a los afligidos en esta tarde, de manera que si nuestro corazón puede estar turbado, puede estar confundido, porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nos miremos en el espejo de los discípulos. Pablo dice en Colosenses 2:3 que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros y la sabiduría, aleluya, y la sabiduría y el conocimiento. Él sabe lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Aunque muchas veces
tengamos la impresión de que todo se está volviendo caótico. Mano, yo le digo esto y ustedes saben que me he sentido en momentos dados así. De momento me he sentido turbada, me he sentido confundida porque no he entendido cuál es el plan de Dios o porque Dios le ha dado un giro a unas cosas cuando yo esperaba otras. Y yo no sé si usted se ha sentido como yo, pero yo me he sentido así. Y por eso es que puedo hablar en este momento, ¿verdad? De esta palabra. Pero lo importante es saber que Él sabe lo que está haciendo. A veces sentimos que nuestra vida no tiene sentido y que las cosas parecen estar como de cabeza, donde no vemos al Señor actuando en nuestra vida o no lo vemos actuando como nosotros creemos que Él debe de actuar. Porque hay una diferencia grande. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que cree Dios. Y gracias al Señor por su sabiduría, porque si no fuera por su sabiduría, ¿cuántos errores nosotros como creyentes pudiéramos cometer? Lo que pasa es que la misericordia de Dios interviene en nuestras vidas y a veces sin nosotros mismos programar, Dios nos cambia los planes. Y lo que Él hace siempre va a ser a favor de nosotros y para beneficio nuestro. Por eso, iglesia, es que tenemos un Salvador confiable. Un Salvador en quien, podemos confiar. Un Salvador que tiene sabiduría y su sabiduría no tiene límites. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él puede prever lo que nosotros no podemos prever. Mis hermanos, Jesús sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuál puede ser tu conflicto, tu situación, tu pensamiento, pero entiende que Él sabe lo que está haciendo. Quiero compartir con ustedes una ilustración. Había un hombre que estaba siendo perseguido, donde querían asaltarlo y matarlo. En el camino este hombre se encuentra una cueva y basado en su acechanza del enemigo que le viene detrás, él ora a Dios y le dice al Señor que envíe 2 ángeles para que tapen la cueva. Cuestión que el enemigo no puede entrar y matarlo. ¿Qué pasa? Mientras él está orando a Dios, hay una arañita que está tejiendo su tela de araña y empezó a sellar, ¿verdad? Parte de la entrada. Pero él viendo esto le dice a Dios, pero si yo lo que te pedí fueron 2 ángeles, yo no te pedí que me enviaras una arañita. No entendemos, pero Dios sabe más que nosotros. El detalle es que cuando él oró, terminó de orar, está escuchando al enemigo que vienen para matarlo, ya la arañita había tapado la entrada de la cueva. Y de repente los ladrones le dicen, ¿quién sabe si está en esa cueva? Y otro le contestó, pero ¿cómo va a estar ahí? ¿Tú no ves que hasta tela de araña tiene en la cueva? Así que ese plan y ese propósito de Dios que nosotros no entendemos cómo Dios trabaja y obra, siempre va a ser de beneficio a nuestras vidas. Por eso es que tenemos un Salvador confiable. A partir de hoy, nuestra hermana Milis dirigía el devocional y era un devocional de agradecimiento. A partir de hoy, agradezcamos al Señor y aceptemos con humildad las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, confiando que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque tú y yo no lo entendamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros, de la manera como Dios lo quiera resolver. Tú pides ángeles y Dios te envía una araña. Tú pides esto y Dios te da otro. Pero es que Él sabe cómo lo va a resolver y nosotros no somos quien para decirle a Dios cómo debe Él. Porque al final Él reconoce el hoy y Él reconoce el futuro. Y lo que Él ponga en nuestro camino como agradecimiento a Dios va a ser siempre lo mejor. Demos gracias al Señor. No importa cómo lo hagas, Señor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste, Señor. Aleluya. Así que lo que nosotros necesitamos en momentos como estos es tener fe en Jesús. Es creer en Cristo. Es creer en Él y en nadie más. Es creer en Cristo y no en ti. Es creer que Cristo tiene sabiduría. Es creer en Cristo y no en tus opiniones. Es creer en Cristo y solo en Cristo. Aquí se necesita fe, porque no es por vista. Es sin ver que Dios va a hacer, aunque yo no entienda cómo lo vaya a hacer. Es creer a pesar de los muchos obstáculos que podamos tener en este tiempo presente.
es creer a pesar de las pruebas, de los vientos contrarios que vengan a nuestras vidas. Ahí es donde se nos hace más difícil creer, cuando todo no es como nosotros nos imaginamos, cuando los vientos son contrarios, cuando no hay comida en la alacena, cuando no hay dinero, cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, y es creer por encima de eso que Dios puede hacer y obrar en nuestras vidas. Es la misma palabra, estas mismas palabras nos las dijo el Señor Jesucristo en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En palabra lo sabemos y la podemos citar. A la hora de la realidad, tenemos que aplicar e internalizar que esa palabra es real y que es una promesa que tenemos de parte del Señor. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En Juan 11:40. No te he dicho que si crees. Así que lo que nos basta a nosotros para que Dios obre y haga es que tenemos que creer a pesar de las dificultades de nuestras vidas, a pesar de lo que los ojos vean, porque no es por vista, es por fe, para que entonces Dios pueda hacer. Así que como creyentes tenemos tremendo reto, pero solo viviendo una vida de fe es que vamos a poder sobreponernos a cada dificultad. Por lo tanto, no pensemos en lo grande de nuestro problema, sino pensemos que tenemos un Salvador lleno de sabiduría. Gloria al Señor, que tiene una solución y una salida para cada situación en nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y esa es la confianza que debemos tener tú y yo en nuestro Señor. La vida cristiana es una vida de fe. Te pregunto, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe en el día de hoy? Hermanos, confiar en Jesús es solamente confiar en Jesús y en nadie más. Ahora bien, la Biblia dice, según la porción que leímos, que Jesús despidió a la multitud y despidió a los discípulos y él se fue al monte a orar. Cristo oró en la cima de la montaña. Cristo oró en la noche. Cristo oró en la cuarta vigilia. Cristo oró en medio de las tormentas de la vida. Cristo buscó ese momento de reflexión e intimidad con su Padre Celestial. Así que Jesús, como buen discípulo, nos instruye y nos enseña a nosotros esa vida de oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Jesús tenía un ministerio amplio, las multitudes eran grandes y literalmente las multitudes corrían tras Jesús y clamaban detrás de él a tal punto que lo querían como rey y clamaron por él. Pero hay algo que Jesús aprendió y es algo que nosotros debemos de aprender, que él no dependía de las multitudes, que él no dependía de los hombres, sino que él dependía de Dios. Dios era su fuente, Dios era su fuerza, Dios era su descanso y motivación, su objeto de adoración, una fuente de renovación y de liberación. Jesús dependía totalmente de Dios, no de las multitudes, porque él sabía que de los hombres nada podía recibir, que todo lo bueno y todo lo perfecto venía del Padre de las luces, venía de arriba, venía del cielo. Así que el Señor nos invita en esta tarde que en medio de tus dificultades y en medio de tus vientos contrarios, que ores al Señor. Amén. Alguien dijo que la vida de oración de Jesús es algo que se comenta mucho, pero se imita poco. Les dejo ahí. Cada quien, ¿verdad? Sabe cómo está usted en su relación de oración con el Señor. Cuando nosotros necesitemos como creyentes ser como Jesús en el sentido de copiar ese modelo de oración, necesitamos entonces dedicar más tiempo a la oración. Jesús oraba. Él despidió a la multitud. Él despidió a los discípulos. Dice la Biblia que se fue al monte a orar, pero mientras él estaba allí en su relación íntima con Dios, él oró por la primera dificultad que se había levantado cuando lo querían hacer rey
para que los discípulos tampoco fueran contaminados y para que nada se estorbara antes del propósito y el tiempo de Dios. Pero él sabía que esa misma noche nuestro Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escudriña, sabía que estarían metidos en un problema mucho mayor. Así que nosotros vamos a ir ahora al segundo punto. El primer punto es que tenemos un Dios sabio, ¿verdad? Que nos da sabiduría. Y el segundo punto es que Él es un Salvador confiable que vela por lo suyo, que vela por ti, que vela por mí. En Marcos 40, el versículo 47 nos dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea que este versículo me dice tres cosas de ahí. Lo primero, que era de noche. Lo segundo, que él estaba, que los discípulos estaban en la banca en medio del mar. Y lo tercero, que el Señor estaba en tierra. Recordemos que él estaba orando. Aleluya. El Evangelio de Juan 6:19 añade el detalle que los discípulos habían remado entre 25 a 30 estadios. Un estadio cubría la distancia de 180 metros, así que los discípulos habían estado remando durante la noche entre 4.5 a 5 kilómetros lejos de la orilla cuando el Señor los despidió a que fueran en la barca y cruzaran al otro lado. Y el versículo 48 nos dice que Jesús lo vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. De hecho, el texto dice literalmente que los discípulos estaban siendo torturados, que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad. Y yo le digo, qué bueno es, Señor, cuando nosotros como iglesia, los vientos están a nuestro favor, cuando no tenemos situaciones, cuando no tenemos problemas, cuando todo está en orden, cuando no tenemos problemas con la casa, con los hijos, cuando no tenemos problemas con nadie, que los vientos no nos son contrarios. Pero en la vida no siempre los vientos van a estar a nuestro favor. Van a llegar momentos en nuestras vidas de dificultad y de situaciones difíciles donde los vientos no nos van a ser favorables. Como les dije, en un momento dado van a llegar las adversidades, la embarcación de nuestra vida va a ser azotada, va a llegar la crisis, la enfermedad, el dolor, el desespero, los sufrimientos, entre cuántas situaciones quizás usted pueda decir, si alguna, y usted se ha visto en su vida de creyente viviendo por esas diferentes situaciones. Pero ¿qué nos dice Isaías 43:2? El Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Tremenda palabra del Señor, ¿verdad? Jesús nunca nos prometió que no iban a venir vientos contrarios a nuestras vidas, pero sí nos prometió que Él nos va a ayudar a pasar al otro lado. Pero sí Él nos prometió que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el que nos salvó no desampara la obra de sus manos, que Él siempre va a estar con nosotros. Así que mire la palabra consoladora que el Señor nos va dando, de saber que tenemos un Dios sabio, pero un Dios que vela por nosotros. El Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé cómo Él la hará. Lo único que yo sé es que Él lo va a hacer. Y esa es la confianza que tú y yo debemos de tener. Saber que Él lo va a hacer, porque tenemos un Salvador que no solo es sabio, sino uno que es confiable, que vela por nosotros y nos va a dar la victoria cualquiera sea el conflicto. Quiero compartir con ustedes una ilustración que me llamó mucho la atención. Este hombre se llama Nick Wallenda y me sorprende porque él cruzó el Gran Cañón de los Estados Unidos durante 22 minutos con 1.476 pies aproximadamente de profundidad o de altura. Discovery Channel lo estaba filmando
Y mientras este hombre iba atravesando en esa cuerda de 2 pulgadas, los vientos les eran contrarios. Así que este hombre comenzó a orar y le decía al Señor: gracias, Jesucristo, por esta oportunidad. Gracias porque tú eres quien calma los vientos y la tempestad. Gracias porque tú eres Cristo, tú eres mi Rey, tú eres Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Él decía: ayúdame, Señor, mi Dios y Padre, calma los vientos. Querido Dios, calma esos vientos contrarios. Tú tienes autoridad sobre ellos. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire la oración de este hombre en medio. Claro, él estaba haciendo algo de placer. Ese era su trabajo. Esa era su forma de vida. Él fue formado en un circo y eso era lo que él conocía. Pero dentro de lo que él hacía, que era parte de su diario vivir y era su trabajo, él encomendaba a Dios cuando los vientos le eran contrarios, que Dios interviniera y calmar esos vientos. Quizás tú y yo no vamos a atravesar la cuerda floja que atravesó Nick Valenda, pero hay otras situaciones que tú y yo vamos a atravesar. Aleluya. Muchos vientos contrarios que tenemos que atravesar, pero lo importante es encomienda tu vida a Él. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es en Cristo y solo en Cristo que tú y yo vamos a vencer, cualquiera sea la situación. Iglesia, hay por lo menos 2 grandes lecciones que tú y yo podemos aprender de esta historia. Aleluya. La primera es que los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le pasa. A mí en algún momento dado de la vida me pasó y no sé si me volverá a pasar. Que cuando estamos pasando por situaciones pensamos: ¿qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué estoy obrando mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, eso es bueno porque uno está reflexionando y haciendo una introspección sobre cómo está mi vida de relación con Dios. Y eso es importante porque nos da a nosotros la oportunidad de saber si realmente hay algo que está fuera de lugar o nada. Pero hay momentos que Dios te permite pasar por procesos, te permite pasar por pruebas y no necesariamente hay algo fuera de orden. Es que Dios tiene un plan y un propósito de por qué nosotros vamos a atravesar por ahí. En un momento dado recordamos cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he orado a Dios para que tu fe no falte. Dios no le dijo: no lo vas a tocar, no vas a pasar por la prueba. Dios le permitió que él atravesara el proceso. Cuando vemos a Pedro que fue metido en la cárcel de más adentro, Dios no lo libró. Él fue, pero en un momento dado envió su ángel para que él recibiera liberación. Cuando vemos a los 3 jóvenes, la Biblia está llena de ejemplos de personas que han pasado por los procesos de Dios, donde Dios ha permitido con una razón, con una causa, porque nuestra fe tiene que ser probada, pasada por el fuego para que al final sea ya para la alabanza de su gloria. Y son precisamente las pruebas las que miden la calidad de fe que nosotros tenemos. Así que en nuestra vida van a ser necesarios que vivamos ese tipo de experiencia. Así que le voy a repetir otra vez. Los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en dificultad porque habían obedecido al Señor, porque el Señor le dijo que pasaran al otro lado, porque el Señor los impulsó, el Señor los empujó, el Señor le dijo: es necesario que pasen al otro lado, que fueran a la Betsaida. Así que hay aflicciones que pueden llegar a tu vida y a la mía en el camino de la obediencia. No es porque todo está mal, es porque detrás de eso hay un plan y un propósito de Dios.
que no necesariamente lo entendemos de momento, sino que lo vamos a descubrir en el caminar, ya cuando el Señor nos haya pasado por el proceso, porque nos vamos a encontrar, ¿qué hice yo? Pero ¿por qué, Señor? Yo recuerdo una vez que le dije al Señor que yo quería amar como Él ama, y yo se lo estoy pidiendo, amar de esta manera, porque yo vengo de un mundo de resentimiento, de amargura, de odios y de rencores. Y yo sé lo que para mí significa que alguien me haga algo y yo cerrar la puerta o levantar muralla, o quién sabe si tratarlo igual. Y ¿sabes lo que me dijo? El Señor me empezó a pasar por proceso. Claro, a mí se me olvidó, porque muchas veces nosotros hablamos con Dios y le decimos tantas cosas que después ni nos acordamos de lo que le decimos. Y de momento yo empecé a pasar por procesos que yo los encontraba injustos. Yo le pregunté a Dios en oración, Señor, ¿pero qué está pasando si esto es injusto? Yo como que no merezco eso. Mire, hay cosas que Dios nos hace esperar, pero hay otras que nos las contesta así. Y no hice nada más que yo preguntársele y llegó la respuesta. Y recordó a mi memoria, a mi mente y a mi espíritu y me dijo, pero si me dijiste que querías amar como yo amo. Y me dijo, para que tú puedas amar como yo amo, tienes que tener un corazón compasivo, un corazón perdonador, un corazón misericordioso. Pero ¿saben qué? Eso yo no lo encuentro debajo de la alfombra. Eso Dios nos tiene que pasar por un cresol para que en la vida de nosotros se forme ese corazón compasivo, perdonador y amoroso y misericordioso. Entonces yo decía, wow, claro, la realidad es que yo quiero amar como Él ama, me conviene amar como Él ama, porque vivir una vida de rencores y de amargura, al final corro esta carrera y puedo ser desechada y eliminada. Me conviene amar, pero para que ese amor que ha sido derramado en mi corazón y en tu corazón, pero que muchas veces tiene que estar pulido en nosotros, hay unos procesos que tenemos que pasar. Entonces, no necesariamente cuando estamos en el proceso de la dificultad es porque hemos pecado, es porque hemos fallado, es porque estamos haciendo algo mal. No, es que dentro de eso está la escuela que se le llama la escuela de la aflicción, porque la escuela de la aflicción es la que va a formar en nosotros aquello que Dios está esperando. Así que por ahí vamos a pasar todos. Unos primero, otros después, conforme al crecimiento, conforme a la sabiduría de Dios, conforme al propósito de Dios con sus hijos. Por ahí vamos a pasar todos por esa escuela. Aleluya. Así que era conforme a la voluntad de Dios que ellos estaban pasando por ese proceso. La realidad es que Dios tiene una dieta para ti y para mí. Tiene un plan y tiene un propósito. Y esa dieta incluye lecciones que, como le dije, se llama la escuela de la aflicción. Aleluya. De ahí es que nosotros aprendemos que hay aflicciones en nuestras vidas, aleluya, que son parte del plan y del propósito de Dios. Por ello, Dios va a permitir que estemos en situaciones difíciles como parte de un plan y propósito de Dios. Pero todo esto va a suceder dentro de la sabiduría de Dios y conforme al trato de Dios con los hijos. Aleluya. Hace un tiempo atrás, quizás 9 meses, 10 meses, no sé, el Señor me dijo, vas a pasar por caminos de salteadores y de ladrones. Y me mostró el escenario. Entonces, cuando yo tengo 6 leones aquí tirados, que yo decía, wow, estos leones me pueden desparazar. Porque la verja que estaba no era muy alta. Tengo mi camino de la derecha, tengo mi camino de la izquierda, y yo quería ir por la izquierda. Pero el Señor me dijo, no, no es por ahí, es por tu derecha. Vas a pasar por el camino de salteadores y de ladrones. Y me dijo, y lo tienes que pasar. ¿Y saben qué? Entré en ese camino. Y ese camino trae procesos, trae situaciones que tú no entiendes por qué Dios te permite pasar por ahí, porque trae aflicción. Y yo dije, Señor, ok, por obedecer, pues no tengo de otra, voy por ahí. Y en un momento dado le dije, como le dijo Pedro, pues no me queda de otra, lo que yo
no comprendo ahora, lo entenderé después. ¿Por qué? Porque en el proceso de la aflicción nadie quiere estar. Ahí se llora, ahí uno se quebranta, pero ahí Dios te forma, pero ahí Dios te rompe, pero ahí Dios hace morir lo que estorba en tu vida de creyente. Y Él me dijo, tienes que pasar por ahí. ¿Le puedo decir que lo entiendo hasta hoy? Todavía no. Quizás más adelante recoger el fruto de haber obedecido al Señor y de pasar por ahí. Y no quiere decir que obedecí, lo acepté de buena voluntad, pataleé, lloré, me molesté, me enojé. No le grité porque yo a Dios no le grito. Quizás estoy gritando aquí más porque no sé si me escuchan bien o no me escuchan, pero quizás estoy gritando más acá. Pero son procesos, la escuela de la aflicción, que son necesarios para Él formar nuestra vida de fe, nuestra vida de creyente, para que nosotros podamos madurar en Él. Así que hay hermanos, Señor, aleluya, hay ocasiones que es conforme a la voluntad de Dios cuando estés pasando por el problema, cuando estés pasando por la situación dolorosa, cuando estés en la tormenta, cuando la adversidad llegue, cuando los vientos te sean contrarios, como consecuencia de obedecer al Señor y hacer su voluntad. Es necesario que pasemos. Recuerdo, ¿verdad? Que les dije que le pedí al Señor que me enseñara más, ya eso se los compartí. Aleluya. Yo sé que ustedes recuerdan la historia de Marta y María, cuando ellos mandaron a buscar a Jesús, porque Lázaro estaba enfermo de muerte. Y si nosotros analizamos la historia y ponemos a pensar, ¿qué hizo el Señor cuando ellas le mandaron a buscar? ¿Qué hizo el Señor? Se atrasó, no hizo nada. Lázaro murió, llevaba 4 días de muerto y el Señor lo tuvo que resucitar. Él no envió un taxi, él no envió, no hizo una carrera, él no cogió la ruta más corta hablando de Jesús, él no cogió un Uber, Jesús no hizo de momento nada. Y así sucede con nosotros que presentamos a Dios peticiones que son, nosotros decimos, yo le he dicho al Señor, Padre, esto es de emergencia, Señor, esto es urgente, Padre, necesitamos una intervención tuya ahora. ¿Y qué hace el Señor de momento? Nada, no hace nada. Y nosotros nos quedamos ahí esperando, ¿y dónde tú estás, Señor? Y le decimos, no me oye el Señor, escucha a todo el mundo, pero no me escucha a mí, porque el Señor no obra como yo creo que Dios debe obrar. Pero en la sabiduría de Dios, Él sabe por qué nos hace esperar. Aunque yo le diga a Dios, es urgente que intervengas. Pero la Biblia dice que Él nunca llega tarde, que Él siempre está a tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el Señor lo hizo para poder manifestar su poder de manera extraordinaria, para que la gloria de Dios fuera mayor, para el poder resucitar a Lázaro y ver otro milagro más, además del pan y los peces, la gloria de Dios manifestándose, dando y enseñando que Jesús es el Hijo de Dios, el que su nombre estaba siendo glorificado en todo lo que el Señor estaba haciendo, y al mismo tiempo fortalecía la fe de los discípulos. Así que los procesos y las aflicciones y las escuelas por donde Dios nos metan, el fin de eso es buscar fortalecer tu fe. No nos conviene retroceder. Quedémonos tranquilos. No importa lo que veamos hasta que veamos la respuesta de Dios, porque en medio de ese proceso su fe está siendo probada. Si damos la talla, si somos pesados en balanza y alcanzamos la estatura que Dios está esperando que nosotros alcancemos. Así que, iglesia, una sola forma de hacer crecer tu fe es confiando en Él cuando todos los vientos son contrarios, confiando en Él cuando todo lo veo al revés, confiando en Él cuando yo no veo respuesta,
Pero qué difícil es esperar en el Señor cuando parece que nada está sucediendo. Qué difícil. Pero la Biblia dice que tenemos un Salvador confiable, un Salvador que vela por nosotros, un Salvador que está en medio de tus vientos contrarios, un Salvador que siempre va a estar dispuesto y disponible para obrar a favor de nosotros, pero en su tiempo y no en el mío. Es confiar en Dios cuando nos sentimos solos y desesperados. Yo no sé si usted se ha sentido así. Yo me he sentido así. Es ahí cuando tenemos que asirnos de la mano de Dios para confiar en Él. Y es mejor mirarlo a Él y no mirar lo que nos rodea. En esos momentos cuando debemos agarrar el recurso de la fe. Y es creer en el Señor cuando los diagnósticos y los vientos son contrarios. Es creer cuando yo no veo nada. Es creer y confiar que no nos dejará y que Él no nos va a desamparar. Eso dice Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Su palabra, qué tremenda. Que no importa lo terrible de la vida, no importa lo oscuro del túnel en que la gente o nosotros nos podamos encontrar, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe, hay una palabra que consuela, hay una palabra que nos anima. Él te dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Yo voy a estar ahí como poderoso gigante, que aunque los vientos sean contrarios, yo voy a estar ahí cubriéndote. Mira, hermano, yo he vivido el momento donde el enemigo me ha dicho, te quisiera destruir, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque hay un cerco y un vallado de protección que no me lo permite. Mírese de esta manera. Usted tiene un cerco y un vallado de protección que no importa lo que pase, Dios es responsable por su vida. Dios tiene cuidado de ti. Si Él cuida de las aves, no cuidará de ti. Si Él alimenta las aves, no te proveerá a ti. Que nosotros somos mayor que ellos. Vivamos en esa confianza de que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que vemos lo segundo que aprendemos de esta parte de la historia, y es que el Señor vela por cada uno de los suyos. En los momentos más difíciles que nos sentimos completamente solos y desamparados, debemos tener claro que el Señor vela por los suyos. Tal vez ellos creían que Dios se había olvidado de ellos. Y esto me recuerda a Pedro cuando estaba en la cárcel de más adentro, olvidado de los hombres, pero no de Dios. Allí Dios envió su ángel y trajo liberación para Pedro. Y es ahí en las situaciones difíciles donde nosotros pensamos que Dios no está, que Dios se olvidó de mí. Es que son palabras que nosotros le decimos a Dios, pero ¿dónde tú estás, Señor? Claro, yo le decía a Dios, ¿dónde tú estás cuando yo no conocía de Jesús? Que mi hijo me habló por primera vez y me decía, mami, en esta casa no hace falta compra, en esta casa no hace falta limpieza, en esta casa no hace falta dinero, en esta casa lo que hace falta es Dios, Dios, Dios. Y cuando yo llegué a la iglesia tradicional, porque no conocía ni sabía dónde ir, me senté en aquella banca llorando y le dije a Dios, ¿dónde tú estás, Señor? Que mi hijo dice que tú existes, pero yo no te encuentro. Y lloraba buscando, porque el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ya Dios había provocado en mi vida que le recibiera como salvador de mi alma, como el que perdona mis pecados, como el que hace mi vida nueva, sin yo entender el lenguaje de Dios. Él había descorrido el velo, había quitado lo que entenebrece mi vida y me dijo, vete en busca de mí. ¿Y saben qué? Yo comencé a caminar sin saber a dónde ir y comencé por lo poquito que conocía. Y allí me senté y le dije, ¿dónde tú estás? Cuando no conocemos a Dios, quizás podemos decir, ¿dónde tú estás, Dios? Pero conociendo a Dios, sabemos que Él sigue sentado en su trono, a la diestra del Padre, allá, pero sentado en el trono de mi corazón,
tan cerca, que vive conmigo, que camina conmigo, que se acuesta y se levanta conmigo. Lo tengo tan cerca como el aire que respiro. ¡Oh, rabasta majaya! ¡Oh, gloria a tu nombre, Jesús! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tú, oh Dios? Muchas veces en nuestras vidas le preguntamos en medio de nuestra crisis, pues Él está sentado en el trono de tu corazón. Clama, habla y espera en fe a que Dios obre y a que Dios haga. Te adoramos, Jesús. Se creían olvidados, que el Señor los había olvidado. Donde quiera se encuentre un hijo de Dios, aleluya. Cualquiera sea la circunstancia que nos rodee, el Señor vela por ti. El Señor vela por mí. ¡Qué verdad consoladora! Que Él está velando 24/7. Que Él no desampara la obra de sus manos. Que Él está presto para socorrernos. Que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Él es nuestro abrigo. Dice que el que mora y habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú, oh Dios, moramos bajo la sombra de Cristo Jesús. Él es nuestro abrigo, Jesús amado. Aleluya. Él vela por ti, Él vela por mí. Ay, santo. Mi alma te alaba. Yo sé que es difícil. Dios quiera que el Señor haga vivo esta palabra. Porque no es hasta que atravesamos por los vientos contrarios, donde la barca de nuestra vida es azotada por las circunstancias y por los problemas, donde se nos confunde y se nos turba toda la situación, pero Dios sigue estando ahí. Y Dios está viendo, porque Dios ve, porque sus ojos atalayan la tierra, porque Dios no se desentiende de la obra de sus manos, porque Dios está presto ahí para socorrernos, aleluya. Pero el Señor estaba mirando. Dice que Él estaba en el monte y que Él vio a los discípulos arrastrados por la tormenta, de un lado para otro, donde los veía remar con gran fatiga, donde los veía remar turbados, donde los veía remar con cansancio, donde los veía remar. Nos vamos a morir. Yo digo, ay Señor, a veces nosotros le decimos así al Señor en nuestra crisis, parece que nos vamos a morir, parece que el mundo se va a acabar, parece que no hay esperanza, pero Dios está viendo, Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo. El versículo 48 dice que Él no vio solamente la barca zarandeada por las olas, sino que Él veía cómo los discípulos estaban fatigados, en angustia y con gran dificultad. Jesús vio la lucha de ellos, 6 o 9 horas remando en vientos contrarios, pero a pesar de todo, sus habilidades y a pesar de las habilidades de los marineros, no habían avanzado mucho. Jesús vio el terror que había en ellos. Ellos estaban mentalmente agotados y físicamente exhaustos. Ustedes saben que en medio de las tribulaciones, de las crisis, de los conflictos, muchas veces nos sentimos así, fatigados, cansados, exhaustos, confundidos, en desánimo, en dejadez, en tantas situaciones. Y Dios está mirándonos, Dios nos está viendo. Él sabe todo lo que sucede, pero Él te dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y el Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Hermano, esto es impresionante, porque el Señor conoce tu dificultad. Él la sabe, Él sabe tu aflicción. Él ve tu corazón fatigado y angustiado. No solo porque Él es omnisciente, sino porque Él te ama y Él está atento a todo lo que pasa y tiene que ver contigo. Porque nosotros somos la niña de sus ojos. Porque nosotros somos su real tesoro. Porque nosotros somos su pueblo adquirido por Dios. Porque nosotros somos el real sacerdocio, esa nación santa. Ese pueblo que Dios separó. Ese pueblo que Dios marcó, ese pueblo que Dios selló. Hay un cántico que dice
que el Señor conoce cada estrella por su nombre, que Él tiene cosas importantes que mantener en control. Millones de galaxias tiene el Señor con millones de estrellas, pero a pesar de eso, cualquiera diría, ¿usted no ha escuchado que dice, parece que Dios está bien ocupado? Porque yo le hablo y ni me atiende. Yo le hablo ni me oye. Pero miren lo que dice el Señor, que a pesar de todo eso que está bajo su control, el Señor tiene cosas importantes que mantener en control en el rincón del universo, pero sus oídos están atentos al clamor de los justos. Él vela por cada una de sus ovejas, por las que Cristo derramó su sangre preciosa. Mis hermanos, no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que se escape fuera del control soberano de Dios. La mirada de Dios es una mirada misericordiosa. Es una mirada que está presta para ayudarte, presto para ayudarte. Él llega en el momento oportuno, ni antes ni después. Y esto nos lleva al otro punto, que Jesús es un Salvador confiable, porque su sabiduría es infinita. Es un Salvador confiable porque vela por ti, por mí. Y es un Salvador confiable porque nunca llega tarde, porque Él siempre llega a tiempo. Dice la Biblia que cerca de la cuarta vigilia llegó Jesús, ¿verdad? En la noche y vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando dice cerca de la cuarta vigilia, los romanos dividían las vigilias en 4. De 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 de la medianoche, de 12 de la medianoche a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. De manera que Marco nos está diciendo que el Señor decidió irlos a socorrer entre las 3 y 6 de la mañana. Jesús en su soberanía, en su sabiduría, esperó el momento apropiado, porque hay un tiempo de espera dentro del plan y del propósito de Dios en medio de tu vida y en medio de la mía. Ellos llevaban quizás más de 8 horas remando. Repartieron los panes, en lo que los sirvieron, yo no sé, era ya el atardecer, quizás arrancaron en la barca a las 8 de la noche y Jesús en medio de una crisis terrible, pues llega de 3 a 6 de la mañana. El Señor los hizo esperar. Así que el Señor llegó cuando ya ellos estaban más cansados. El Señor llegó cuando evidentemente ellos eran marineros experimentados, que podían haber salido de la situación y del problema. Sin embargo, el Señor llegó cuando ya en ellos no había capacidad, cuando en ellos no había recursos, cuando en ellos no había forma de que por ellos en su fuerza pudieran salir al otro lado. Ustedes saben que a veces tenemos los recursos, la sabiduría, la capacidad, el entendimiento, el dinero, tantas cosas que tenemos y Dios hace una parte de eso porque Él dice, no es en tu sabiduría ni en tus recursos, no son en tus capacidades, es en mi sabiduría y en mi tiempo. Así que por eso muchas veces no entendemos los propósitos de Dios, pero que nos quede claro que tenemos un Salvador confiable, un Salvador que vela por nosotros, que es sabio y que llega a tiempo. Que se nos quede eso grabado en esta tarde y que cuando nos encontremos en momentos difíciles podamos entender y recordar cada una de estas palabras. En un momento dado, el apóstol Pablo le pidió al Señor Jesús que quitara el aguijón que había en él y se lo rogó por 3 veces. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Entonces hay momentos en que Dios no quiere que nosotros nos pasemos en nuestra capacidad de inteligencia o en nuestros recursos, sino que nos basemos en la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios es que está el poder, en la gracia de Dios es que está su bondad, su misericordia, es que están todas las cosas. Y en la gracia de Dios es que nuestra vida es perfeccionada en el Señor. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy en Jesús. Así que tenemos un Salvador confiable. Pero como el tiempo corre y avanza y hay otras cositas que tenemos que hacer, yo quiero compartirte esto.
Él no va a dejar, es verdad, el que comenzó la buena obra en ti no la va a dejar inconclusa. Él la va a perfeccionar. Él nos va a moldear pacientemente hasta que lleguemos completamente a la transformación que el Señor quiere darnos a nosotros, que es conforme a la imagen preciosa de su Hijo, el que nos salvó. Hay un libro que se llama El problema del dolor, que es de Luis. Y él dice en su libro que nosotros somos como un lienzo, donde el artista va trabajando y va haciendo su obra. Pero muchos de estos pintores que quieren que su obra sea reconocida, empiezan a trabajar en ese lienzo y podemos ver que empiezan a pintar y empiezan a raspar, y empiezan a pintar y empiezan a raspar, porque ellos ven que la obra que ellos quieren lograr no se ha dado en ellos. Y siguen así. Pues ustedes saben que la vida nuestra para con el Señor es así. Nosotros somos como el lienzo, donde Él es el pintor, ¿verdad? Donde Él es el maestro, donde Él quiere pintar la obra perfecta de Él en nuestras vidas, y para que esa obra perfecta de nuestras vidas se pueda dar en nosotros, muchas veces Él tiene que raspar y tiene que volver a pintar. Y dice Luis que si Él le preguntara al lienzo, seguramente le diría al artista: yo no quiero ser una obra maestra, yo me conformo con ser un garabato. Entonces, muchas veces quizás nosotros podemos conformarnos con, pues, quedarnos donde estamos y así estoy bien. Pero para que Dios pueda hacer su obra en nosotros, tiene que coger el lienzo de nuestras vidas y comenzar a raspar y a pintar hasta que la obra perfecta de Dios sea hecha en nuestras vidas. Pero como nosotros vamos para el cielo y nosotros somos la obra de Él va a trabajar en nosotros, no importa que nos duela el raspe o el que nos tenga que volver a repintar. Lo importante es que la imagen de ese Dios invisible que se hace visible a través de nosotros, se pueda ver la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar y en nuestro diario vivir. Que no nos conformemos con ser un garabato. Pero lo tremendo de todo esto es que el Señor Jesús es paciente para lograr que en nuestras vidas eso se dé. Y por eso hay momentos que nos pinta y nos vuelve a raspar. Nosotros sabemos que ese proceso no va a concluir aquí. Realmente hasta que seamos glorificados. No seremos como Jesús. Entonces, ¿verdad? Pero entre tanto estamos aquí, Él está haciendo una obra perfecta aquí y ahora que ya Él la comenzó. Pero ¿saben cuál es el instrumento por excelencia que Él usa para moldear nuestras vidas? Las tribulaciones, las dificultades, el dolor, los problemas, los vientos contrarios, para enseñar más de su gloria. Si los discípulos no hubiesen entrado en el mar bajo las condiciones que Dios le permitió mover, hubiesen perdido algo de Dios. Hubiesen perdido ver la gloria de Dios, que hubo un momento que ellos dijeron y se asustaron, es un fantasma. Imagínense hasta dónde no conocían al Señor o hasta dónde realmente estaban turbados. La noche era oscura, estaban cansados y ahora lo que vemos que está caminando sobre las aguas es un fantasma. Y muchas veces en las tribulaciones de nuestra vida, la visión de quién es Jesús se empaña, porque los problemas de nuestra vida hacen que nos desenfoquemos de esa realidad de Él. Pero el Señor hizo otro milagro delante de ellos. Pudo haber caminado o nadado 5 millas con vientos contrarios, pero el Señor caminó por el piso como si fuera un plato hasta llegar a ellos. Y ustedes saben que cuando Jesús llega a la vida de nosotros, o cuando Jesús está en la barca de nuestras vidas, dice la Biblia que la tormenta cesó. Pero antes de cesar, Él le dijo: tened ánimo, soy yo. Así que Dios no calmó la tormenta de momento. Dios no detuvo nada, pero le habló. Y muchas veces nosotros tenemos que estar con oídos prestos para escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque a través de su hablar va a venir esa palabra consoladora,
yo soy, yo estoy aquí, yo no te he desamparado, yo no te he dejado solo, yo estoy contigo, yo estoy en la barca de tu vida. Es necesario que Jesús esté en la barca de tu vida, porque cuando Jesús está en la barca, no importan los vientos que estén, pero todo se sobrelleva. Y estando él en la barca, dice que los vientos cesaron y los llevó a puerto seguro. Es necesario que Jesús esté en la barca de tu vida. Así que miren, hermano, hay lecciones que aprender de nuestro Salvador. Los discípulos no hubieran estado en el mar en esa condición en esa noche, de algo se hubiesen perdido. Y si Dios no nos procesa, nosotros nos vamos a perder de la gloria de Dios, nos vamos a perder de los propósitos de Dios, nos vamos a perder del plan y la gracia y la gloria que Él tiene para nosotros. Es necesario que atravesemos por esos vientos. Hay lecciones en nuestras vidas que son necesarias, que las necesitamos aprender, pero donde las aprendemos no es en la zona de confort. Dios nos tiene que meter en el mar embravecido, porque en el mar embravecido allí se pule la fe, se pule la confianza, se pule de esperar en Dios, se pure el ver nosotros a Dios, esperando en los mares embravecidos. Así que hay momentos en tu vida que el Señor te va a meter ahí. Si viniste a la iglesia en esta tarde con un corazón cargado, si viniste en esta tarde con un corazón preocupado, destrozado, yo no lo sé. Si viniste hoy al punto de desfallecer, yo quiero recordarte una vez más que Jesucristo es un Salvador confiable. Él es un Salvador lleno de sabiduría, porque Él sabe lo que hace en cada momento de tu vida. Él es un Salvador que vela por ti, por los tuyos, y conoce tus dificultades. Él es un Salvador que siempre llega a tiempo. Él es un Salvador todopoderoso y que es paciente para el proceso. Ustedes saben que Él no les reprochó a los discípulos que tuvieron miedo, que se turbaron, que se confundieron, que dudaron. Vemos cuando Pedro en un momento dado le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Por qué razón lo hizo? Yo no sé si era mejor sentirse que estamos al lado del Señor, aunque no estemos en la barca, porque la barca el Señor no estaba hasta que llegó, pero él fue. Y mientras él mantuvo su fe y su confianza puesta en Dios, él se mantuvo caminando sobre las aguas. Pero cuando puso su fe y su confianza en el problema, en la dificultad, se hundió. Que el Señor tuvo que asir de la mano de él, porque él dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo agarró de su mano. No pongas tu fe y tu confianza en el problema. No la pongas en tu dificultad. Pon tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que no importa tus vientos contrarios, sigue mirándolo a él, para que no te hundas en el mal embravecido, para que no perezcamos en las aguas turbulentas, para que nuestra fe sea fortalecida en el Señor. Amén. Oramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Hemos entregado tu palabra hasta aquí, Señor. Te pido que la hagas viva, seas un espíritu y vida, Señor. Cada uno de mis hermanos que está ahí sentado, ellos saben cuándo van a tener que recurrir a esa verdadera confianza, a ese saber que tú velas, a ese saber que tú tienes cuidado de nosotros, no importa que los vientos sean contrarios, Señor. Ayúdales y socórrelos como hasta aquí tú nos diste palabra, para que estamos consolados, para que estamos fortalecidos, para que cobremos ánimo en ti de saber que tú estás en medio de las tempestades, que tú no nos dejas solos ni que tú nos desamparas. Bendice a tu pueblo santo, bendice a tu iglesia, sé con ellos, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y lo defienda, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. No hay absolutamente nada que añadir a lo que el Señor ha dado a través de esta palabra. Y yo me gozo, mis amados, ¿saben por qué? Porque
Qué bueno es cuando uno escucha una palabra del Señor que proviene específicamente de la Escritura. Debemos darle gracias al Señor sobre todas las cosas por ello, cuando sabemos, ¿verdad? Que lo que Él nos está dando a nosotros es porque proviene directamente de Él. Aleluya. La palabra declara, es lo único que quiero añadir, la palabra declara que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones nosotros entremos al reino del Señor. Eso está en la palabra. Y eso es así, ¿por qué? Porque solamente a través de estas pruebas, tribulaciones y vicisitudes que nuestra fe ha de ser probada. Miremos como miraba el apóstol Santiago allá en Primera de Santiago, y miremos estas tribulaciones, estas pruebas como, miremoslas con regocijo, porque son pruebas, porque si nos sujetamos al Señor,